Entrar ya a la palabra. ¿Qué tal si ahí donde estás vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar? Dios, qué privilegio me da, Señor, de hoy enseñar tu palabra. Gracias, Dios, por cada hermano, cada hermana que ha venido hoy a adorarte, pero también a alimentarse espiritualmente. Permite, Señor, que yo sea claro, que yo me haga entender y que tu palabra hoy nos convenza. Dios, yo no tengo el poder de convencer, pero el Espíritu Santo sí. Ayúdanos, como lo decía ahora uno de los que oraron, danos humildad, Dios, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. El título que le he dado al sermón de hoy es ¿cuál debe de ser nuestra actitud con respecto a la Biblia? ¿Cómo debemos de ver la Biblia? Lastimosamente hoy en día la gente ve la Biblia con otros ojos. Por ejemplo, hubo un tiempo, hace más de 50 años atrás, donde los sacerdotes prohibían leerla. Y si un papá es ateo, yo creo que también le prohíbe a su hijo que lea la Biblia. Hoy en día hay personas que tratan de ridiculizar y no tomar en serio la palabra de Dios. Otros creen que la Biblia es un escrito más, como cualquier otro escrito. Otros ponen la Biblia con el mismo valor que las tradiciones y las enseñanzas que hay de pronto en otros libros. Otros ven la Biblia con apatía, con pereza, con negligencia. Hay otros que creen de que fuera de la Biblia hay otra revelación divina. Eso es como el mundo hoy en día ve la Biblia. Hitler trató de quemar la Biblia, montañas de Biblia las quemó. Esa era la actitud de Hitler contra la Biblia. Vamos a hablar hoy de tres partes o tres conceptos que usted y yo hemos de tener de la Biblia. Para mí este estudio es un estudio muy importante, es un estudio de doctrina, es decir, usted como cristiano debe entender esta doctrina. Tal vez es de las doctrinas más importantes del cristianismo, ¿sí? Entonces no tome este mensaje así a la ligera, no, es que a usted le debe de quedar claro este mensaje si usted quiere ser cristiano, si usted quiere seguir buscando de Dios. La primera está en Santiago capítulo 1, versículo 25. A mí me encanta leer Santiago, ¿sabe por qué? Porque Santiago es el hermano medio de Jesús. Entonces para mí Santiago es el que pasó con más tiempo con Jesús que cualquier otro apóstol, ¿sí? Desde niños. Entonces, yo creo que aprendió mucho Santiago de Jesucristo. Dice la palabra, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Hasta ahí. ¿Qué está diciendo Santiago? Que la Biblia es ¿qué? Que la Biblia es ¿qué? Perfecta. Perfecta. Busqué en el griego qué significa perfecta y significa que ya la Biblia llegó a su fin. Es decir, que en estos años no va a haber un tomo 2 de la Biblia. Perfecta significa ya llegó a su fin. Un acabado, completo, perfecto. Una obra completa, una obra bien desarrollada. Si usted lee Apocalipsis, lo último que Juan el apóstol escribió en Apocalipsis dice, y la gracia de Dios sea para con su santo pueblo. Amén. Terminó así. Así termina la Biblia. La Biblia termina en ¿qué? Amén. Ya. Todo ya está dicho. Ya lo que tenía que hablar el Señor, ya lo habló. Esta es toda la voluntad de Dios.
Pilas con lo que voy a decir porque suena como herejía, pero no es herejía. Hubo un tiempo cuando la Biblia no fue una obra acabada. La Biblia, a través de los años, se escribió renglón tras renglón. Un poquito allí, un poquito allá. Leamos Isaías 28:10, por favor. Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá y un poquito allí y un poquito allá. Entonces, hubo un tiempo que la Biblia no fue completa, no fue perfecta, no fue obra terminada. Ni aun cuando se terminó el Antiguo Testamento. Cuando se terminó de escribir el Antiguo Testamento, la Biblia todavía no era ¿qué? Completa. Todavía la Biblia no era perfecta. Jesús vino y siguió terminando la revelación de Dios. Porque Jesucristo nos reveló la palabra, nos reveló el cristianismo. Y Jesucristo introdujo a esta palabra, a la Biblia, lo que no se había dicho antes. El Antiguo Testamento Dios nos dijo algo, pero en el Nuevo Testamento el Señor nos dijo lo que faltaba. Mateo 5:27, ese texto hace parte del Sermón del Monte. Y todos sabemos que el Sermón del Monte fue una de las mejores predicaciones que Jesucristo haya dado. Algunos comentaristas dicen que el Sermón del Monte es el cristianismo en miniatura, es decir, en varios capítulos muestra la doctrina cristiana. Pero quiero resaltar esa frase. Jesucristo en el Sermón del Monte le dijo a la multitud, le dijo a sus discípulos: oísteis que fue dicho, hablando del Antiguo Testamento, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Quiere decir que Jesús, ¿qué está diciendo? Ustedes habían oído, ¿cierto? En el Antiguo Testamento no cometer adulterio, pero Jesús dice, pero yo os digo que deben de aprender otra cosita más. Que no solamente deben de cuidarse del adulterio, que también deben de cuidarse en ¿qué? En mirar a una mujer para codiciarla. Y en un capítulo, en 20 versículos, Jesús repite esa frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, lo dice 5 veces en 20 versículos. Juan 16:12, mire pues lo que dice ese texto, analicémoslo. Aún tengo muchas cosas que deciros, decía el Señor Jesucristo a sus discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Sabe qué está diciendo ese texto? Que aún Cristo no terminó toda la revelación. Parece herejía lo que estoy diciendo. Pero no, mire lo que el verso 13 nos lo aclara el Señor Jesús. Por ahora no les voy a enseñar nada más. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 aparece ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo os guiará ¿qué? Subrayemos esa palabra. Toda la verdad. Ahí sí. El último que nos reveló las Sagradas Escrituras, ¿quién fue? Jesucristo hizo parte, pero el Espíritu Santo ya sí nos dio ¿qué? Toda la verdad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Pero interesante acá, cuando dice ahí toda, no está diciendo de que todavía falta una parte.
Ya todas las doctrinas, todas las enseñanzas, nos las dejó por último, ya fue el Espíritu Santo. Vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos las han sido, ¿qué? Dadas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que Jesucristo le dio todas las cosas a sus apóstoles, pero el Espíritu Santo los guió, sí, para una revelación de ¿qué? Completa. Les reveló todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué nos enseña esos textos, hermanos? Que no hay más revelaciones. Que nadie se puede atrever a decir: el Señor me dijo y el Señor me mostró que no va a haber infierno. O que el Señor me dijo y el Señor me mostró que no va a haber cielo. No, ya ahí dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida ya no las han sido ¿qué? Dadas. No más. Entonces todas las revelaciones después de los apóstoles ya es una doctrina ¿qué? Falsa. Cualquier enseñanza o doctrina que se inventen los hombres fuera del Antiguo y el Nuevo Testamento, esa doctrina es ¿qué? Falsa. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos dio todas las cosas que usted y yo debemos de saber con referencia a la vida y a la vida piadosa. Vámonos al segundo punto. Entonces la primera, ¿cuál fue? Que la palabra de Dios es ¿qué? Perfecta. Quiere decir, es completa. Ya se terminó la revelación, no hay más. El segundo punto está en Mateo 28:18. Señor Jesucristo dice ahí, y le dijo a sus discípulos y también nos dijo a nosotros que leemos la Biblia: toda la potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Hay personas que todavía quieren investigar cuál es la verdad, que todavía quieren investigar una fuente de autoridad. Y mucha gente se dice: uy, aquel pastor en YouTube, en las redes, uy, me encanta ese pastor. Para mí esa persona es una autoridad para predicar la palabra. Me encanta, por eso es que todos los días escucho a esa persona. ¿Será que podemos ver a esa persona de esa manera? No, porque ese hombre algún día se puede equivocar y puede predicar algo que no es. Pero el único que sí tiene la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, ¿quién es? Es Dios, es Jesucristo. Entonces con Jesucristo vamos a la fija. Ustedes saben que hay iglesias por ahí que a ellos no les interesa tanto lo que diga la Biblia, sino que si entre todos, la iglesia en común, los 100, los 200, se ponen de acuerdo en algo, ya dice que eso es doctrina, ya dice que eso hay que guardarlo, hay que vivirlo. No, hermanos, la iglesia no es fuente de autoridad. Hay otros que dicen: no, pues Dios me dio una conciencia y yo me voy a guiar de acuerdo a mi conciencia. Mi conciencia es fuente de autoridad. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? En la Biblia, ¿dónde dice eso? Que tu conciencia es fuente de autoridad, o que tu iglesia a donde tú vas es fuente de autoridad. No, la Biblia dice que toda la potestad y autoridad es Jesucristo. Amén. Jeremías 10:23 dice, tremendo ese texto: conozco, Jehová, que el hombre no es Señor. Por favor, Jeremías 10:23. Conozco, Jehová, que el hombre no es Señor de su camino, ni el hombre que camina el ordenar sus pasos.
quiere decir que usted no es señor de su camino, ni tampoco usted puede ordenar su vida como a usted le parezca. Eso lo está diciendo Dios. Y Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Es la muerte. ¿Cuántas iglesias por ahí tienen como creencia, tienen como doctrina mandamientos de hombres? ¿Cuántos cristianos por ahí tienen como doctrina mandamientos de hombres? Marcos 7, del 7 al 9, Jesucristo fue muy radical con eso, con mandamientos de hombres, con tradiciones. Usted y yo no hemos de creer algo que porque siempre se ha creído a través de los años. Tampoco debemos de creer en algo porque fulano o perano lo dijo. No, mira lo que dice Marcos 7, del 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos ¿de qué? De hombres. Hace por ahí unos 25 años pasó algo en la familia Sánchez. Una prima que no era de la Manuel, pertenece a una de esas iglesias, como dijera yo, fanáticas, legalistas. Se iba a casar, ya todo estaba arreglado, fecha, todo estaba arreglado. Invitaciones, el salón donde iban a estar en el matrimonio. Pero llegó el pastor de esa iglesia y dijo, no estoy de acuerdo con ese matrimonio. Porque hay iglesias que creen que se le debe pedir permiso al pastor para poderse noviar con otra persona. ¿Dónde está eso en la Biblia? Uno se novia con el que uno quiere y uno se casa con el que uno quiere. El pastor no tiene nada que ver ahí. Es usted el que escoge. ¿Estamos qué? Al libre albedrío. O si no, que me muestre esa iglesia un texto bíblico donde diga que el pastor tiene que meterse o aprobar un noviazgo o aprobar un matrimonio. No está en la Biblia. Si papá y mamá los dejó, hágale. Ah, usted escogió este. Listo, hágale. Enseñando como doctrinas ¿qué? Mandamientos de hombres. Entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad? ¿Un pastor? ¿Un evangelista? ¿Mi conciencia? No. ¿A quién se le ha dado toda la autoridad? Tanto en el cielo como en la tierra. A nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se le dio todo el poder y toda la autoridad. Hebreos 1, del 1 al 2, esos dos textos para mí es precioso. Es como el verso 1 y el verso 2, para mí es como el resumen del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es como le dice a uno, bueno, ¿para qué sirvió el Antiguo? ¿Para qué sirve el Nuevo? Y lo dice en dos versículos corticos. Es excelente ese texto. Verso 1 dice, porque ese no es el texto, es Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Ese versículo, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Amén. Pero mira lo que dice el verso 2. Excelente. Verso 2. Esperemos que es que eso. Pero en estos postreros días, ¿qué es postreros? En estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Ya, si Jesús, mire, ya nos hablaron en el Antiguo Testamento y ya el Nuevo Testamento, Dios nos habló por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
como a Jesucristo se le ha dado todo el poder y toda la autoridad, entonces Él es el único a quien podemos confiar. Él es el único a quien podemos oír. Él es el único a quien podemos oír su voz. Dirá, pastor, entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos escuchando? Una palabra de un predicador, de un pastor. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:20 lo dice. Primera de Corintios 5:20 dice que todo aquel que es pastor, que es predicador de la palabra, es un embajador en nombre de Cristo. ¿Saben qué es un embajador? Es un enviado por un rey para representar al rey en otro país. Quiere decir que los que predicamos la palabra de Dios, aún usted, si usted evangeliza al vecino, a la vecina, usted está haciendo el papel de ¿qué? De embajador. Todos los apóstoles que Jesús escogió, todos los apóstoles que Jesús llamó, fueron representantes de Jesús aquí en la tierra. Y como lo dije ahora, los apóstoles terminaron la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Mateo 10:20. Me gusta ese texto, porque nos aclara muchas cositas. Por favor, el texto que sigue. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dirá usted, pastor, todavía no me queda claro con ese texto. Usted me está diciendo de que todo aquel que predica la palabra de Dios habla por medio del Espíritu Santo, y que las palabras que él predica es porque el Espíritu Santo le ha dado esas palabras. Pues sí, eso es lo que está diciendo el texto, pero hay algunos que se extravían de la verdadera doctrina. Entonces ahí es donde usted y yo sí tenemos que poner mucho cuidado. Por ejemplo, segunda de Juan 1:9 nos lo dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, primero dice que no tiene ¿a quién? A Dios. Pero mire lo que dice el texto: pero el que persevera en la sana doctrina de Cristo, esa persona tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Entendimos eso? Que mañana, pasado mañana, puede venir un predicador y decirnos: no crean en los diezmos. Los diezmos son del Antiguo Testamento y no del Nuevo. Según ese texto, ese predicador se está extraviando ¿de qué? De la doctrina de Cristo. Pero si llega otro predicador y predica la sana doctrina, nos está diciendo el Señor que ese predicador tiene a Cristo y tiene al Padre. ¿Está claro eso? Primera de Pedro 4:11 también dice: si alguno habla, si usted va a evangelizar al vecino, a un familiar, hable conforme ¿qué? A la palabra de Dios. No se ponga a hablar lo que usted crea o lo que usted piensa. No, hable la palabra de Dios. Eso Dios nos lo está diciendo también a nosotros los predicadores. Pero quiero terminar Apocalipsis 22, 18 al 19. Quiero terminar este punto leyendo este pasaje. Apocalipsis 22, del 18 al 19. No solo yo digo esto, sino que son muchos comentaristas que dicen que estos dos versículos ya el apóstol Juan cerró el canon bíblico. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, por Jesucristo, recuerde que fue una revelación de Cristo al apóstol Juan, aquí ya cierra el canon bíblico, es decir, ya aquí cerró la Biblia con estos dos textos, ya no hay más revelaciones. ¿Qué dice? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía,
Dios también le quitará la parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí se cerró la revelación. No hay más revelaciones. Si le añaden, te embalas. Si le quitas, te vas a embalar. Quiero que pongamos ahí una frase, John, creo que ahí está, o no sé quién está manejando el BioBit, pero coloqué una frase que aprendí en el seminario. Y yo creo que nunca se me va a olvidar esa frase. ¿Sí la tienen, por favor, ahí? Hablar donde la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla. Les dije que este es un estudio doctrinal, está la doctrina cristiana. Hay que ver la Biblia como completa, hay que ver la Biblia como una ¿qué? Autoridad. Amén. La única autoridad veraz. Y el tercer punto, ya para terminar, está en Hebreos 4:12. Un texto muy conocido por nosotros. Dice que, porque la palabra de Dios, ¿cierto? Es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Esa es la que está ahí. Pues la palabra de Dios es viva y ¿qué? Según ahí, poderosa. Reina Valera dice eficaz, pero en el griego casi todas las versiones dice es poderosa, no eficaz. Y dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Gloria a Dios. Entonces la Biblia es completa, perfecta. La Biblia es ¿qué? Autoridad. Y tercero, la palabra de Dios tiene poder. Si alguien, puede que aquí varios no estén de acuerdo con eso. Yo no creo que la Biblia sea completa, que es la máxima autoridad. Y tampoco creo que la Biblia tenga poder. Antes creo que la Biblia es letra muerta, porque así hay personas. Así hay personas que creen que la Biblia es otro libro más. Es un libro muy antiguo que no está actualizado, que debe de haber una Biblia más actualizada. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Que es poderosa. Amén. Isaías 55, 10 al 11, es un texto muy conocido por nosotros. Yo lo repito mucho en mis oraciones y aún en mis sermones. Yo predico mucho, sobre todo el verso 11. Dice el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, recuerden pues como cuando cae la lluvia, dice que no se vuelve a evaporizar, no vuelve al cielo sin primero regar ¿qué? Toda la tierra. Y el agua hace germinar ¿qué? Y producir la semilla que se siembra y después la que se come. Verso 11. Te mire pues esa analogía tan bonita en ese versículo, en un solo versículo y todo lo que dice. Y luego el verso 11 dice, así será mi palabra que sale de la boca, de mi boca. No volverá a Dios vacía, sino que Dios hará con esta palabra lo que quiera y será prosperada en aquello para lo que lo envíe. ¿A usted no le parece linda esa palabra? La palabra de Dios tiene poder. Donde la palabra de Dios, al predicarla, no hiciera una obra maravillosa, yo creo que yo no fuera pastor. Sí, porque eso es perder el tiempo. ¿Para qué predicar si la palabra de Dios no es poderosa? Dígame, yo no tengo el poder de cambiar a nadie. Yo no tengo el poder de volver santo a nadie. Yo no tengo el poder de crearles a ustedes temor de Dios. No, es que la palabra de Dios lo hace solita. Amén. Cuando usted escucha la palabra,
esa palabra va a cumplir el propósito por el cual fue que Dios la envió. Amén. La palabra de Dios también sirve para salvar. ¿Usted sabía eso? Leamos Santiago 1:21 porque ya es mejor leer ese como que es más completo. Dice, por lo cual, Santiago 1:21, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre esta palabra, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Usted quiere salvar su alma? Yo creo que todos queremos que nuestra alma sea salva. ¿Cómo se hace? Primero reconociendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero también la palabra de Dios debe de hacer algo en su vida. ¿Recibir esta palabra con qué? Con humildad. ¿Sabe qué significa eso? Yo no me puse de acuerdo con el hermano que empezó a orar. ¿Se acuerda que él comenzó orando así? Señor, que seamos humildes al recibir tu palabra. Yo no me puse de acuerdo con él. Dios nos está hablando hoy. Dios nos está diciendo, acepte humildemente el mensaje de Dios. Usted sabe que yo me he ganado muchos problemas como pastor por predicar la palabra. Me han dicho, es que usted me la dedicó, usted me echó ese sermón a mí. Y hasta otros han tenido problemas conmigo. ¿Por qué? Porque, sí, usted le contó a John Darío que yo vivía así, que yo estaba pasando por esta situación. ¿Cómo? Yo no sé nada. Es que yo no vengo aquí a predicarle a uno o a dos. Yo vengo aquí a predicarle a 200 personas. Entonces yo no me voy a dedicar a gastarme 20 horas preparando un sermón para decirle a una sola persona. No, es Dios quien te está hablando. Recibe esa palabra con humildad porque Dios te está hablando. La palabra de Dios alumbra. Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra, ¿qué? Alumbra. Es muy importante eso. Supongamos que esto esté oscuro. Uno oscuro, uno no sabe por dónde está. ¿Cierto que sí? Cuando usted se levanta para el baño de noche, ¿cómo hace? ¿Qué embalada, sí o no? ¿Qué embalada? Ahí es donde necesitamos una ¿qué? Una luz. Y uno con luz ya va más ¿qué? Más seguro. Ya. Nosotros con la luz que da la palabra de Dios vamos ¿qué? Más seguros. La gloria sea para Dios. Están atrasados, ese no es el texto. El texto es Salmos 119, 130. El verso que sigue es Santiago 1:8. Santiago 1:8. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Tremendo eso. La palabra hace ¿qué? Nacer. ¿Se acuerda lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo? ¿Nacer de qué? De nuevo. La palabra de Dios nos hace ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Sabe qué es nacer de nuevo? Ser una persona que dejó las cosas del mundo y esas cosas del mundo fueron cambiadas por nuevas cosas para la gloria de Dios. Cuando eso pasa en su vida, la palabra de Dios te hizo ¿qué? Te hizo nacer. Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Jesucristo le dijo eso a sus discípulos. También podemos decir eso. Dios nos está diciendo eso a nosotros. Que cada vez que usted escucha la palabra y la obedece, usted cada día va haciendo ¿qué? Más limpio. ¿Sabe qué es la palabra limpiar? Ustedes han visto sus lugares muy sucios, ¿cierto?
pero después de que se limpia, ya es un lugar lindo, hermoso. Primera de Pedro 2, del 1 al 2, tal vez ese es el poder más grande para mí de la palabra. Para mí es en resumidas cuentas es eso. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. ¿Alguien tiene un niño recién nacido? Antes de los 6 meses, ellos no comen nada sólido, nada más, sino que la leche materna. Y Dios nos está diciendo acá que la palabra de Dios es una leche espiritual. Me gusta esa palabra, no adulterada, para que cada uno de nosotros crezcamos para la salvación. Pero hay hermanos que no se alimentan de esta leche espiritual. ¿Por qué? Porque casi no se congregan. Y en sus casas tampoco leen la Biblia. Y eso es como cuando usted apenas come una vez a la semana. ¿Qué le va a pasar? O hagamos el ensayo, a ver, ¿qué nos pasa si comemos una sola vez cada 8 días? Y ya para terminar, 2 de Timoteo 3:16, que prácticamente resume todo lo que hace la Biblia, todo lo que hace la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. Es decir, ella es la única que nos debe de enseñar, es la única que nos debe de dar información, es la única que nos debe de dar doctrina, la Biblia. También dice que la Biblia es ¿para qué? Para redarguir. Ahí la palabra redarguir significa que es una prueba. ¿Cómo así? Una prueba. Me gustó esa definición en griego, que redarguir ahí es prueba. Mira, alguien le está haciendo una pregunta a uno. Pastor, me hace esta pregunta, quiero que me responda esta pregunta. Ah, listo, yo le muestro por medio de la Biblia la respuesta a esa palabra, a esa pregunta que me da. Ese texto que le leí es una prueba de la verdad. Redarguir, también la palabra ahí redarguir en griego también significa certeza, convicción, verificación. Es decir, tengo varias voces por acá que me dicen que esto es pecado, que esto no es pecado, que esto es más o menos pecado y no tan pecado. Entonces me voy a la Biblia y me dice que la palabra de Dios verifica lo que es falso, lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es correcto. También dice ahí que la palabra de Dios corrige. Pero cuando fui al griego me llamó la atención porque la palabra ahí corrige tiene algo que ver con disciplina, tiene que ver con castigo, tiene que ver con corrección, cosas que a nosotros no nos gustan. Háblele a alguien de corrección, háblele a alguien de disciplina porque hizo algo malo, o háblele a alguien castigo porque hizo algo malo. Lo que hace un papá con un hijo, cuando castiga, disciplina y reprende y corrige, eso es lo que hace la palabra de Dios. Y a veces el castigo no es bueno. Oremos. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado 3 cosas como cómo debemos de ver la Biblia. Debemos de ver la Biblia como algo completo, que no se necesita de nada más. Tenemos que ver la Biblia como la autoridad única
pero también debemos de ver la Biblia como poderosa. Y todos los que estamos acá somos testigos del poder de la palabra. Sabemos, Señor, que esta palabra cuando tú la envías no volverá a ti vacía hasta que no cumpla el propósito por el cual fue enviada. Qué texto tan maravilloso de Isaías 55. Gracias, Dios, porque nos vamos para nuestros hogares teniendo cosas muy claras acerca de la doctrina cristiana, de la sana doctrina, de ver la Biblia como la revelación final, de ver la Biblia como nuestra máxima autoridad y de ver la Biblia que produce en nosotros arrepentimiento, que nos purifica, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos alumbra. Oh Dios, gracias. Llévanos a casa en tu bendición. Amén y amén. Que estén bien, hermanos. Pastor, que mucha salud de Claudia Patricia Ríos. Como yo me escucho la voz online por las noches.